vamos a hablar sobre el trastorno del espectro autista, el TEA. Déjenme compartir. A ver, aquí está. Muy bien, muchas gracias por la presentación. El día de hoy, como les decía, vamos a hablar sobre el trastorno del espectro autista, el TEA, y sobre todo vamos a hablar de la importancia de la detección temprana. Definición del trastorno del espectro autista, el TEA. Vamos a hablar sobre aspectos generales del trastorno del TEA. Vamos a hablar sobre la epidemiología del autismo. Vamos a hablar sobre el Código Internacional del Autismo, la etiología del espectro autista desde el punto de vista de la teoría informacional. Esta es una teoría hecha por un peruano, por un médico peruano que, bueno, ya falleció, pero él hizo sus estudios en medicina, pero en el Perú, pero el posgrado lo hizo en el extranjero, lo hizo en Europa. Entonces él hizo muchos estudios, se quedó muchos años por allá y luego regresa al Perú, y nosotros sabemos de que nos enseñan de que el cerebro humano es el mismo que el cerebro animal. Entonces él, cuando regresa acá, él dice que no, el cerebro humano es uno y el cerebro animal es otro, y lo divide, ¿no? Nos dice de que el cerebro animal es bipartito y que el cerebro humano es tripartito. Él nos explica de que en el cerebro animal está el sistema afectivo emotivo, donde están solamente las sensaciones afectivas, y nos habla también que hay un sistema cognitivo ejecutivo, ¿no? El animal solamente ejecuta. Y no solamente el animal es bipartito, sino también le llama el cerebro del humano no personal, o sea, el bebé, el que aún está dentro del vientre materno, ¿no? Todavía no ha nacido, que tiene esas sensaciones afectivas. Cuando nosotros le hablamos, le cantamos, ese bebé nos va a responder afectivamente de repente con una patadita, con algún movimiento. Y las sensaciones cognitivas que tiene es, por ejemplo, a partir de los 7 meses que ya se ha formado la paleocorteza, entonces recién hay una área pequeñita que se llama el hipocampo, donde está la memoria. Entonces, a través de ellos van guardando toda esa información, y pues ellos pueden de repente abrir y cerrar los ojos, se le hace la estimulación temprana con la linterna y pueden abrir y cerrar los ojos, pueden bostezar, en fin. El cerebro humano es tripartito y nos dice de que ya no está en la paleocorteza, sino que está solamente en la neocorteza, ¿no? Una vez que sale el cuerpo calloso, se divide hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y encima del cuerpo calloso, lo que bordea el cuerpo calloso, es el sistema afectivo emotivo, pero de tipo consciente, ¿no? Se encuentra en el neocórtex límbico. Y también nos dice de que está el sistema cognitivo, pero productivo. El hombre ya produce, mientras que en las sensaciones cognitivas ejecuta, igual que el animal trae la vaca, por ejemplo, la leche, y solamente ejecuta la leche, no puede hacer más. El ser humano lo transforma, ¿no? Ya lo produce, lo transforma, lo comercializa, lo exporta, en fin, ¿no? Y ahí están los conocimientos. Y la tercera es el sistema conativo-volitivo, que nos habla ya de las motivaciones, ¿no? Nos habla de la voluntad, nos habla de las funciones ejecutivas, y esto solamente lo tiene el ser humano, no lo tiene el animal ni el bebé que aún está en el vientre materno, ¿no? Y su teoría es muy amplia, es muy bonita, y yo los invito a que puedan ustedes buscar en internet la teoría, y se van a dar cuenta que esta teoría informacional es una información no solamente, es una información no de noticias, sino es una información de salud, ¿no? Y en este caso nos trae el espectro autista y nos habla de que hay 5 niveles, y que en cada uno de estos niveles hay información, ¿no? Y nos habla, bueno, de la ontogenia, de la filogenia, nos habla de las causas que pueden ser epigenéticas o sociocinéticas. Es una teoría muy, muy amplia, ¿no? Que de repente haya otra oportunidad de hablar un poquito más de ello. También vamos a hablar de los factores neurológicos cuando la madre está embarazada, ¿no? ¿Qué pasa cuando está en el prenatal, en el perinatal, en el postnatal? Y también el tema que nos trae, que es la detección precoz temprana.
¿no? Entonces aquí vamos a hablar también de la intervención con los trastornos del espectro autista y algunos cuestionarios muy pequeños que lo pueden utilizar de repente los docentes en la escuela. Pues solamente son unos cuestionarios de cotejo y con eso, de acuerdo a cuánto les sale de puntaje, ya tienen los indicadores, ¿no? Muy bien. Entonces empezamos con lo que es la definición del espectro autista. Vamos a decir de que es un trastorno neurológico del neurodesarrollo o del desarrollo del cerebro, ¿no? Y está caracterizado por alteraciones cualitativas. Nosotros vamos a observar todo este desarrollo, cómo va de la interacción social, de las formas de comunicación que tienen ellos, ¿no? Verbal, no verbal, ¿no? Por un lado vamos a ver el repertorio que es muy repetitivo, que es estereotipado, que es restrictivo a sus intereses, ¿no? Le gusta, no sé, los dinosaurios, entonces solo van a hablar de dinosaurios, de tren, lo que a ellos les interesa, ¿no? Y eso les genera mucho conflicto con sus pares, ¿no? De sus actividades, sus conductas, como son. Estas anomalías que acabo de nombrarlas son cualitativas, como le digo, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo se comporta estos niños y vamos a hacer una diferenciación con los niños sanos. Por ahí más adelante les voy a mostrar un videíto, de repente al final de la ponencia. Estas características entonces son generalizadas del comportamiento de los niños, ¿no? De estos individuos en todas las situaciones, aunque el grado va a variar de uno a otro, ¿no? No todos tienen la misma, el mismo desarrollo. De repente hay algunos que pueden ser leves y que pueden pasar hasta desapercibidos en la vida diaria y pueden hacer una vida completamente independiente, como nos vamos a encontrar con algunos que no, ¿no? Con algunos que sí van a necesitar del apoyo a lo largo de su vida, ¿no? Entonces también es habitual que vamos a encontrar un compromiso cognitivo. O sea, puede haber este retraso, va a haber problemas en cuanto a la cognición en el caso de ellos, ¿no? Entonces, como les decía, el nivel intelectual va a variar mucho de un caso al otro y esto va a ser desde un deterioro cognitivo que puede ser profundo hasta aptitudes cognitivas muy altas, ¿no? Entonces, como les decía, el niño con TEA, que tiene un menor compromiso, es de alto funcionamiento. Esto quiere decir de que en el aspecto cognitivo ellos van a estar muy bien y van a tener pues muchos recursos personales, ¿no? Van a actuar de una manera normal que, como les decía, va a pasar a veces hasta desapercibido, ¿no? Salvo por ahí que vamos a encontrar algunas estereotipias que de repente motoras, ¿no? Pero que van a ser muy leves, ¿no? En otros casos, eh, estas estereotipias van a ser tan marcadas que van a ser limitantes en su vida cotidiana, en su vida social, ¿no? Y esto va a marcar y los va a limitar mucho. Por eso les decía de que en algunos casos sí van a necesitar de acompañamiento, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos les decía que es un desarrollo es anormal desde la primera infancia. Esto quiere decir a partir de los 18 meses hasta los 24 meses, ¿no? 2 años. Pero por ahí también nos vamos a encontrar que hay algunas excepciones en donde estas anomalías se van a manifestar más bien después de los 5 años, ¿no? Y sabemos que cuanto más temprano podamos detectar estas anomalías, nosotros podamos llevar a que se le haga un control y, bueno, tengan un mejor pronóstico, ¿no? Porque se les va a hacer toda una evaluación con toda una batería. Sobre todo va a ser más que nada, o la observación de la conducta, ¿no? Porque el DSM en la Organización Mundial de la Salud los define a estos niños como con las dificultades persistentes en el desarrollo del proceso de la socialización, de la integración social, de la comunicación social, ¿no? Y junto con ellos hay patrones, como les decía, restringidos de muchos en cuanto a sus conductas, en cuanto a sus intereses, y dentro del cual se van a incluir también las restricciones sensoriales, ¿no? Porque hay niños que son hipersensibles, ¿no? A los sonidos, a ser tocados, ¿no? En cuanto a las texturas. Entonces la OMS nos da ciertos patrones, ciertas condiciones
para poder nosotros detectar a tiempo a estos niños, pero no podemos diagnosticar, ¿no? Todavía no. El CIE-11 ya los considera a todos los del trastorno TEA, están incluidos dentro del trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, desde ahí vamos viendo que ya hay una triada, ¿no? Una triada en cuanto a los síntomas. ¿Qué es lo que van a incluir? La socialización, que es la que más va a estar alterada, es lo que más vamos a notar, ¿no? Porque ellos prefieren que estar como más solos, ellos prefieren hablar sobre sus cosas, ellos prefieren poner sus reglas, entonces van a tener dificultades en la integración social, ¿no? Más que nada, esto es lo que se ve más alterado. También en la comunicación verbal y no verbal, algunos tienen mucho problema de lenguaje, ¿no? Desde el momento en que ni siquiera señalan, no hacen ni sonidos, y los no verbales, bueno, los que tienen los movimientos estereotipados, no hay contacto visual, ¿no? De su repertorio restringido, estereotipado y de conductas. O sea, básicamente vamos a ver ello. También se dice que es más común en niños que en niñas, ¿no? Que de 4, pues 1 es niña, ¿no? Muy bien. Y luego vamos a hablar de los aspectos generales del trastorno del espectro autista. Según el DSM, ¿no? Según este diagnóstico, este manual, cómo ha ido evolucionando. Entonces, vamos a ponerlo por acá. En el DSM-1, miren por ahí, en el 1952, a este tipo de niños que tenían todas estas conductas, lo consideraban como reacciones esquizofrénicas de tipo infantil. Luego, en 1968, en el DSM-2, todavía se sigue considerando, pero ya incluyen síntomas, ya no son reacciones, ya son síntomas de esquizofrenia de tipo infantil. En el DSM-3, ya en 1980, ya se habla recién del autismo, ¿no? El autismo infantil. En el DSM-3, revisado en 1987, ya se transforma y ya es un trastorno del espectro autista. En el DSM-4, TR, en el 2000, se le conoce como un trastorno generalizado del desarrollo, ¿no? Vamos viendo cómo van evolucionando, y dentro de este trastorno del desarrollo generalizado están incluidos el trastorno autista, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno del Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ¿no? Donde incluye no solamente el autista, sino que ya tienen algunas cositas más, como un déficit de atención, como hiperactividad, entonces ya están considerados ahí. Y recién en el 2013, en mayo del 2013, en el DSM-5, recién se considera como el TEA. El TEA, o sea, en el DSM-5, este trastorno del espectro autista, entonces ya está considerado solamente el autismo infantil, el síndrome de Asperger, el trastorno del desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Aquí ya no consideran al trastorno de Rett, ya lo han sacado, ¿no? Muy bien, vamos a hablar sobre la epidemiología, ¿no? En cuanto a la epidemiología, aquí hay algunos estudios que se han hecho, ¿no? En 2017, por Alcantud. Miren, ellos nos hablan de la prevalencia, desde 1960 cómo ha ido en aumento. Y esto también nos pone un poco a pensar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿El problema es más genético? ¿El problema es más cinético? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es que estos niños han ido en aumento? Ahora es que se habla más del autismo. Antiguamente no se hablaba tanto del autismo, ¿no? Y eran casos como aislados. También miren desde 1980 cómo es que han ido en aumento, ¿no? Ya en el 2017 pues está la línea yéndose hacia arriba y eso ya es preocupante. Tenemos también el código internacional, lo que es el CIE-10. En cuanto a las F84, nos habla del trastorno generalizado del desarrollo, ¿no? Entonces aquí vemos en el F84.0 se habla del autismo ya en la niñez, el F84.1 nos habla del autismo atípico, en el F84.2 nos habla del síndrome de Rett, en el F84.4 el trastorno hiperactivo que está asociado con un retraso mental y con movimientos estereotipados.
¿no? En el F84.5 habla ya del síndrome de Asperger. En el F84.8 nos habla de otros trastornos generalizados del desarrollo, y en el F84.9 nos habla de los trastornos generalizados del desarrollo no especificados. ¿No? Entonces sabemos de que si el niño es diagnosticado con el CIE-10, este es un código internacional, lo pueden diagnosticar aquí en el Perú y él va con cualquiera de las CEFES a cualquier parte del mundo y sabemos que le van a decir, van a saber, el médico va a saber qué cosa es lo que tiene este niño, ¿no? Cuál es el trastorno que está teniendo este niño y van a poder continuar con la evaluación o continuar con el tratamiento que se le quiera dar. Y bien, entonces aquí, hablando nuevamente de la teoría de Ortiz, les decía que es una teoría muy completa, porque Ortiz inclusive lo podríamos comparar hasta con Piaget, porque él le pone hasta edades, ¿no? Cuando él habla del cerebro tripartito, cuando habla del cerebro humano, y nos dice de que está dividido en 3 sistemas, inclusive hasta para hacer un informe neuropsicológico es mucho más fácil e entendible, ¿no? Porque él lo divide en sistema afectivo emotivo, en sistema cognitivo productivo o en sistema conativo volitivo, y vamos a ver en dónde está fallando este paciente, cuál es su problema, ¿es a nivel afectivo, es a nivel cognitivo o es a nivel conativo de motivación, ¿no? Entonces, inclusive él nos dice que el sistema afectivo emotivo se forma a partir de 0 a 3 años, ¿no? Inclusive él nos dice de que puede ser desde los 6 o 7 meses de gestación, ¿no? Donde ya ese niño tiene paleocorteza, donde ya hay sensaciones afectivas hasta los 3 años, ¿no? Y ahí formamos el temperamento. Miren, en la infancia formamos el temperamento, que si nosotros formamos bien ese temperamento, es como los pilares de un edificio, que va a estar bien, bien estructurado y no va a tener ningún problema este niño en cuanto a la parte afectiva, ¿no? Tampoco es que vamos a consentir o a malcriar a este niño. Lo que tenemos que hacer es contener, lo que tenemos que hacer es modificar si es que vemos que este niño es muy, muy inquieto. No podemos decir hiperactivo mientras no evaluemos, ¿no? Pero sí podemos decir que tiene una actividad motora muy incrementada, entonces, o aumentada, entonces tendremos que ir poniéndole las pautas, ir poniéndole los límites, ¿no? Y también nos habla, pues, en el sistema cognitivo, nos dice de que aquí se forma el intelecto en el parieto temporo-occipital, ¿no? Y que esto se forma de 3 a 12 años, ¿no? Entonces, esta información, ¿por qué de 3 a 12 años? Porque este niño a esta edad, ahora estamos en pandemia y bueno, lo vamos vía virtual, tiene que aprender sus clases, ¿no? Cuando no hemos estado en pandemia y cuando volvamos a la nueva normalidad, entonces el niño ya es sacado de nuestras casas y llevado a una institución, ¿no? Al nido, a los centros de estimulación temprana, al colegio, y va a ir adquiriendo nuevos conocimientos. Entonces, desde ahí es que está muy fuerte el aprendizaje y hay pues muchas sinapsis, ¿no? En cuanto más información tenga el niño, muchas más sinapsis va a haber. Si él aprendiera 1, 2 idiomas, 3 idiomas, pues a esa edad es más puro, va a agarrar inclusive hasta la forma de cómo se hablan en los otros países, ¿no? Más adelante también podemos, a esta edad podemos estudiar un idioma, pero no vamos a tener la misma forma de hablar, el tono, ¿no? La forma para poder expresarnos en ese nuevo idioma. Vamos a hablarlo un poco masticadito, se podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no lo aprende en el mismo espacio del cerebro, sino son conexiones nuevas que se van a generar cerca, pero no ahí mismo, ¿no? Dentro del parieto temporo-occipital. Y en el conativo volitivo nos dice que eso se termina de formar de 12 a 18 años, que es cuando ya el cerebro está maduro, ¿no? Está maduro. Claro, hay algunas personas que demoran un poquito más, ¿no? Pero básicamente a los 18 años ya todos deberíamos de tener el cerebro maduro, ¿no? Y nos dice de que esto se forma en el prefrontal.
¿no? Inclusive, Luria también lo dice, ¿no? Que se forma, que está en el prefrontal, pero Ortiz lo especifica un poquito más y dice, sí, está en el prefrontal, pero en el dorso lateral, o sea, aquí, a los costados, ¿no? Y entonces, aparte de eso, él nos dice de que en su teoría informacional son niveles de información y que en cada nivel tenemos información. Inclusive estos tiene memoria y también se anticipa, inclusive. Es una teoría muy, muy, muy rica y muy compleja, ¿no? Entonces, él nos habla de, como les decía, una teoría informacional de noticias, no de noticias, sino de salud, cómo venimos a este mundo, ¿no? Con la carga genética que venimos heredado de nuestros padres, ¿no? Y esto va a ser que se va a estructurar hacia arriba, ¿no? Se va a estructurar a nivel genético, metabólico, tisular, orgánico, psíquico, consciente, inconsciente y el nivel social, cuando ya nace ese bebé en sociedad, ¿no? Y comienzan las interacciones con los demás seres humanos. Pero también hay enfermedades que se van a adquirir socialmente, ¿no? Que no necesariamente yo puedo venir bien dotada en la parte genética, pero cuando llego a la parte del nivel social, puedo adquirir algunas enfermedades, ¿no? En este caso vamos a hablar solamente del autismo, ahorita lo voy a explicar. Cuando es un niño sano no hay ningún problema, se desarrolla tranquilamente, pero también puede ser de que venga con una falla a nivel genético y va a estructurar mal todo lo demás, ¿no? Y si nace bien, pero la parte social hace que esto pueda reestructurarse, ¿no? Entonces vamos a ver aquí el nivel genético, ¿no? La etiología del espectro autista en el nivel genético. Estos 5 niveles, Ortiz lo dice, inclusive está en la ontogenia, en la filogenia, en la evolución del sistema vivo desde que nace, desde que es fecundado, ¿no? Desde que es fecundado se forma el óvulo de mamá eh, con el esperma y se forma el cigoto y a partir de allí se van a ir dando muchos cambios, ¿no? Estos dos se convierten en 4, se convierten en 8 y se forma la mórula, la blástula, la gástrula y luego se forma el tubo neural. Cuando se forma el tubo neural, comienzan las migraciones dentro, ¿no? Las migraciones, la proliferación de las neuronas y cada una tiene que ir al lado que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, la de la memoria tendrá que ir a la memoria, lo que es de la comprensión irá a la comprensión, lo que es del lenguaje expresivo tendrá que ir al área que le corresponde. Pero ¿qué pasa si ya ha habido algún cambio que puede ser en las mutaciones genéticas, al momento de que muta uno de mamá, uno de papá, de repente muta uno solo o uno y un pedacito, ¿no? Y ya tenemos algunos síndromes. Entonces, pero también pueden ser de otro tipo, ¿no? Sociales. Primero vamos a hablar en este caso, que estamos hablando de la parte genética, ¿no? Que de repente mutó mal, o de repente esa neurona que tenía que irse al lenguaje expresivo, cuando llega ya está ocupado y dice, uy, me equivoqué, no tenía que ir al lenguaje expresivo, sino al comprensivo, el temporal, y ya hay una retracción, y al ver esa retracción, ya se murió esa neurona, ya está generándole un problema a este niño, que este niño hubiera podido nacer normal, un normal promedio, ¿no? O superior, lo que fuere, pero al haber esta migración y producirse este daño, entonces ya le está generando un problema a este cerebrito, ¿no? Entonces, estudios que se han hecho en cerebros de niños autistas nos dicen de que en las mutaciones, ¿no? Que también se puede deber a las mutaciones, a los cambios que se encuentran en las cromosomas. Y en este caso hablan del 2Q, del 7Q, del el 15Q, el 17Q, y también nos habla del cromosoma X frágil que está en muchos problemas de los niños que tienen un trastorno del desarrollo, ¿no? También nos hablan otros estudios del gen FOXP2, que nos hablan de que, bueno, esto tiene que ver con el lenguaje y con el habla, ¿no? Y también con la comprensión. Entonces vemos aquí que en el área de Broca se encuentra el lenguaje expresivo, y aquí vemos a Wernicke, que se encuentra en el lóbulo temporal, área 22, y aquí es el área 44 y 45 de Brodmann, ¿no? Que, bueno, lleva el nombre de los que descubrieron
estas áreas. Y también genéticamente nos dicen que existe el 2% de probabilidades de que una familia que tiene un hijo autista también pueda tener otro hijo con el espectro autista, ¿no? Entonces, también pueda existir otros hijos que tengan autismo, ¿no? Cuando llegan a la consulta, por ejemplo, las mamitas a veces vienen con el niño que tiene autismo y la recomendación en ellos es de que no tengan más niños, porque existe la probabilidad. Y realmente a veces vienen mamitas con 2 o 3 hijos y los 2 o los 3 hijos tienen autismo, ¿no? Entonces, bueno, ellos en el afán de que de repente me salga ahora sí sano, de repente ahora sí me salga normal, y a veces tienen muchos más hijos, ¿no? Y es complicado porque a veces el primero puede ser leve, he visto casos, pero puede variar, ¿no? Los que yo he visto, por ejemplo, una señora muy joven, ni siquiera era adulta, era una muchacha joven que tenía sus 3 hijos tenían autismo, y el primero tenía leve, el segundo ya era un poquito más avanzado, y el tercero realmente tenía ya un retardo mental, ¿no? El primero era como de alto funcionamiento, pero bueno, se les da la indicación, ¿no? A nivel metabólico, ¿no? A nivel metabólico, también se han hecho estudios en tomografías con PET, que son por emisión de positrones, que se ven, ¿no? Cómo va cambiando de acuerdo al color. Se han encontrado niveles elevados de GABA, del GABA plasmático en autista, y también la reducción en cuanto a los receptores. Estábamos hablando ya de la sinapsis, ¿no? De la presinapsis y la postsináptica, ¿no? Estamos hablando de que estos receptores que están en la postsináptica reciben pues menos receptores o menos GABA-A que están en el hipocampo, ¿no? Y en el hipocampo estamos hablando, como les decía, de la memoria. Entonces también se dice de que hay alteraciones en la regulación del glutamato, de la serotonina, que son neurotransmisores, ¿no? Y de la disfunción del GABA, como acabamos de ver, que contribuyen también a las alteraciones en la parte clínica de los trastornos del espectro autista. Estoy hablando aquí de algunos, ¿no? Hay muchos, hay otros que también influyen. Pero bueno, aquí les pongo los principales. A nivel orgánico, estamos hablando de que en el espectro autista se han encontrado alteraciones topográficas, ¿no? En las áreas del cerebro, sobre todo está más lateralizado en el hemisferio izquierdo. También se ha visto que están alterados los ganglios basales, porque los ganglios basales tienen que ver básicamente con el movimiento, ¿no? También se ha visto que hay algunas alteraciones en el vermis, que es el que une el cerebelo derecho-izquierdo, ¿no? Lo que une el vermis tiene que ver también con la parte motora, ¿no? Hay redes neurales en las partes paralímbicas. Todo esto azulito que ven acá, todo esto es el paralímbico, ¿no? Lo que yo les decía del sistema afectivo emotivo, se encuentra aquí encima del cuerpo calloso. Rodeando el cuerpo calloso se encuentra el neocórtex paralímbico, y eso está pues alterado. Como les digo, ahí están los sentimientos, mientras que en la parte inconsciente se encuentran las sensaciones afectivas, ¿no? Que nosotros tenemos ambas. No es que el cerebro animal es solo para ellos y el cerebro humano de Ortiz es solo para nosotros. No, nosotros tenemos los dos, ¿no? Nosotros tenemos tanto el cerebro bipartito que está aquí, que es el inconsciente, y tenemos todo lo demás, ¿no? Tenemos la neocorteza, que es lo consciente. Que, por ejemplo, si yo puedo ver el fútbol y de repente mete gol el equipo de mis amores, pues yo me voy a alegrar, lo voy a festejar, voy a divertirme, si inclusive yo lo recuerdo de aquí a una semana o más tarde o un año, cuando yo lo vuelva a contar, voy a volver a sentir, ¿no? Voy a tener nuevamente esas sensaciones afectivas y lo voy a contar con alegría. Y en cambio, en la neocorteza se encuentran los sentimientos. Aquí ya están los sentimientos, ¿no? Y nosotros tenemos los dos. Muy bien. Y también se ha visto las macrocefalias, ¿no? Se ve que en el trastorno generalizado del desarrollo, por ejemplo, el cerebro es como más pequeño, no una microcefalia, pero sí es más reducido,
luego se vuelve una macrocefalia y después nuevamente se vuelve a reducir, ¿no? Entonces hay alteraciones, como le decía, cerebelosas, ¿no? En el cerebro. Y dentro de lo orgánico también estamos hablando pues de todos nuestros órganos, ¿no? Hay alteraciones motores aquí en el cerebelo, ¿no? Hay retrasos en el desarrollo de las habilidades motoras gruesas, ¿no? O groseras, como se les dice, y finas, ¿no? Porque hay torpeza motora, ¿no? Finas en cuanto a la escritura, ¿no? Alteraciones en la coordinación, ¿no? Hay una torpeza, dicen, generalizada, en forma de estereotipias, ¿no? Como son los movimientos, ¿no? Los aleteos que hacen, ¿no? El movimiento de los brazos, los tics que puedan tener, están tocándose los dedos, lo vemos que están en esa situación, los vemos que no hay contacto visual, los vemos también que pueden caminar inclusive de puntitas, ¿no? De puntillas, como dice, o están constantemente con el balanceo del tronco, ¿no? O están saltando continuamente. Entonces, estos juegos que ellos tienen suelen ser muy repetitivos y no son funcionales, o sea, no tienen una función específica. Ellos pueden salir, caminar, correr, dar vueltas, girar sobre sí mismos, pero no tienen una función específica, simplemente lo hacen, ¿no? Lo hacen. Y bueno, también se ha visto que hay alteraciones gastrointestinales. La etiología del autista en cuanto al nivel psíquico, ¿no? Aquí vemos que hay mucho más, como vimos al comienzo, está muy comprometido la parte intelectual y que inclusive pueden haber retrasos, ¿no? Retrasos mentales. Entonces, se van a presentar dificultades en cuanto a la percepción sensorial, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos al niño que se está tapando los oídos porque ellos, los sonidos habituales no los soportan. Por ejemplo, el sonido de la licuadora, el sonido de las aspiradoras, ¿no? Si escuchan un claxon, entonces a ellos como que les aturde esto, ¿no? Entonces, también hay sonidos como en Navidad, por ejemplo, en Año Nuevo, que se revientan cohetes, tampoco lo soportan, ¿no? Los sonidos, pueden escuchar música y de repente lo subimos y estallan, ¿no? Entonces son intolerantes a estos sonidos, a los sonidos fuertes en realidad, ¿no? También hay intereses, bueno, en la parte vestibular, ¿no? Que tienen que ver con la sensación del dolor. Por ejemplo, el niño autista, si se hace una heridita, ellos pueden estar dándole y sacándole. Se forma la costra y ellos pueden sacárselo. No tiene mucha sensibilidad al dolor, ¿no? Ellos ven la sangre y no sienten dolor y siguen, ¿no? Siguen ahí. Se resisten a ser tocados o al roce de ciertas texturas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un niño que le hacía jugar con la harina, ¿no? O le hacía tocar algunas texturas y no pueden tocarlo, ¿no? O por ejemplo salíamos y querían en verano que no era que el sol quemaba, pero que había un poquito de calorcito y quería que suba que baje, mejor dicho, la resbaladera, lo tocaba y no, para él estaba demasiado caliente, ¿no? Entonces no se deja. Hay alteraciones en la percepción visual, presenta discapacidad intelectual, como ya les dije, sobre todo en la memoria, en la comprensión, en el pensamiento, ¿no? Tienen problemas en la comunicación verbal y no verbal. La no verbal es la que está más alterada, ¿no? Hay retraso en la adquisición de lenguaje, dificultades lingüísticas, hay estereotipias, ¿no? Hay ecolalias, inclusive en el tono de voz a veces es robotizado, ¿no? Utilizan un lenguaje excesivamente literal. Nosotros no podemos contarle un chiste ¿no? En doble sentido porque no entienden el sarcasmo, no entienden la ironía, no lo entienden ellos, ¿no? En la comunicación no verbal incluyen los problemas para expresarse, para poder entender a la otra persona, no logran, no pueden hacerlo, ¿no? No reconocen los gestos, ellos no saben cuando la mamá está triste, cuando la mamá está alegre o está molesta, no lo entienden, ¿no? Les decía el tono de voz, las expresiones faciales, las expresiones corporales, o sea, como que no los entienden, ¿no? Hay dificultades para controlar las emociones, ¿no? Ellos pueden, como decía,
estallar de repente en impulsividad, en agresividad, no lo controlan, tienen arrebatos de cólera, de agresión, ¿no? En sus comportamientos repetitivos y por lo mismo que tienen intereses obsesivos, ¿no? Ellos pueden coger un objeto y ese objeto tienen que llevarlo para todo lado, ¿no? En el colegio, a todo lado. Inclusive pueden hacer hasta con una piedrita, con un clip, con cualquier objeto, ellos forman esos lazos, ¿no? Así no los pueden soltar. También ahí existe la ansiedad, que puede ser una ansiedad generalizada, ansiedad social, los trastornos obsesivos compulsivos, las fobias específicas, la ansiedad por separación, ¿no? Cuando los dejan a los niños. Y también hay alteraciones del sueño, ¿no? Entonces, vemos en esta imagen, por ejemplo, este niño como no controla, ¿no? Su agresividad, le cuesta en realidad. En cuanto al nivel social, ya estaríamos hablando del quinto nivel, estamos hablando de una dificultad en cuanto a la interacción social, ¿no? Estamos hablando de que no hay una reciprocidad afectiva, emocional, ¿no? Que yo en esa reciprocidad yo lo puedo abrazar y no voy a encontrar esa reciprocidad, no me va a devolver el abrazo, ¿no? Puede quedarse hasta con los brazos abiertos, ¿no? O de repente a ellos les nace abrazar a alguien y te van a abrazar, ¿no? Y te pueden abrazar hasta fuerte, pero porque ellos quieren, no porque está devolviendo ese afecto. Y eso también le genera un conflicto con los niños, ¿no? Con los de sus pares, porque no los entienden, pues, no los entienden, ¿no? Muchas veces son hasta estigmatizados, ¿no? Porque no sienten un poco de rechazo estos niños, ¿no? No tienen la habilidad para establecer y mantener relaciones sociales apropiadas, por lo mismo que les acabo de decir, ¿no? Las alteraciones en este campo se aparecen especialmente con personas de la misma edad. Claro, porque los niños quieren jugar, entonces ellos, entre comillas, son sociables, porque si ven niños, ellos quieren jugar, pero su juego no es el mismo, ¿no? Ellos en su juego, ellos ponen sus propias reglas, sus propias normas, ¿no? Entonces, los niños normales, entre comillas, lo ven como, ¿y qué le pasa? ¿No? No es así, entonces se van, prefieren irse, no los entienden. Entonces, o también esas interacciones, como les decía, tienen motivaciones y solamente esas motivaciones quieren hablar sobre esas motivaciones, sobre sus intereses nada más, sobre lo que a ellos les gusta, ¿no? Por ejemplo, les decía los dinosaurios, entonces solo quieren hablar de dinosaurios, ¿no? O solo quieren hablar de aviones, o solo quieren hablar de trenes. Entonces, a los demás niños no les interesa, o de repente un poquito. Sí, yo también tengo el dinosaurio rey, yo también tengo este dinosaurio tal, este dinosaurio, ese es así. Pero cuando ya sigues y sigues, los niños ya se cansaron, se aburren y se van, ¿no? Como les decía también, no tienen el contacto visual, ¿no? Cuando conversan ellos, ¿no? Eh, Tienen también, en cuanto a ellos, pero también les falta a ellos, no tienen interés en escuchar al otro niño. O sea, no les importa, no es que no les importa, sino que no los entienden, no lo comprenden, ¿no? Entonces ellos prefieren estar ensimismados, es jugar ellos su juego solos y ahí los vemos que pueden apilar torres, que pueden poner los carritos en línea y que de repente los van a poner inclusive hasta, los pueden separar por color, por tamaño, por formas, ¿no? Ellos lo pueden hacer de esa forma. No entienden los pensamientos y las emociones de las otras personas y les cuesta, como le decía, les cuesta, es difícil para ellos aceptar las reglas, ¿no? Por muy simple que sea, para ellos les va a costar mucho, ¿no? Y si a ellos nosotros en el colegio le ponemos un horario, pues están allí en el horario, ¿no? Si me dicen que tiene que ser a las 7 vamos a hacer tal cosa, a las 8 hacemos tal cosa, a las 9, pues tiene que ser, ¿no? Y también tienen las rutinas, que si yo cuando lo saco de casa lo llevo por el lado derecho, pues siempre lo tengo que llevar por ese lado, porque si lo quiero llevar por el lado izquierdo, entonces se va a complicar. O si siempre lo primero que hacemos es ir al colegio o voy a la casa
de un familiar o voy a hacer una compra y luego al colegio, pues tiene que ser de esa forma. Si yo lo quiero llevar de frente al colegio, se va a resistir. O sea, los cambios bruscos le generan mucho conflicto a ellos. No lo entienden, no pueden comprender. Y bueno, también vamos a hablar de las causas. Algunas están aquí, hay muchas más que se van a encontrar en las investigaciones, ¿no? Entonces podemos encontrar causas que ya hemos hablado en la parte genética, ¿no? Que son epigenéticas o epigenéticas o puede ser patogenéticas o sociocinéticas o patocinéticas también, ¿no? Entonces, en cuanto a las epigenéticas, eh, estas son, por ejemplo, los genes que se han encontrado en algunos cromosomas, en el 2, en el 3, en el 7, el 15, el 17, y el cromosoma X frágil, como les decía también el FOXP2, ¿no? Que tienen que ver con la expresión, con el habla, con el lenguaje, también con la comprensión, porque están tanto en el lóbulo frontal como en el lóbulo temporal. Y bueno, también les decía de que hay investigaciones que refieren que hay una predominancia de que si el padre es autista o un hermano es autista dentro de esa familia, aumenta la probabilidad de que existan más hermanos autistas, ¿no? Entonces, estas son las causas epigenéticas. Y en cuanto a la sociocinética, hay muchas más, ¿no? En investigaciones actuales se atribuyen que a la edad de la madre, ¿no? Que la ingesta del paracetamol, miren, ¿no? Que a veces dicen que el paracetamol es un medicamento muy suave, pero realmente cuando uno está embarazada no debe consumir nada, nada en absoluto, ¿no? Entonces, el paracetamol, que también está en los pesticidas, que hay infecciones, hay falta de hierro, exceso del consumo de antibióticos o antiinflamatorios, bajo consumo de ácido fólico, eh, falta de la vitamina B, de la vitamina D. También se ha encontrado en el virus de la rubiola, en el herpes oral y la concentración de plomo y mercurio en sangre, ¿no? Entonces, miren, estamos viendo cómo no hay una causa, o sea, hasta ahorita en las investigaciones no pueden decir es solamente genética o es solamente cinético, no, pero hasta el momento se ha determinado de que en cualquiera de los dos, ¿no? Yo recuerdo mucho de una paciente, de una mamita que llega a la consulta y su niño tenía, pues, autista, ¿no? Era un niño con TEA y ella en su historia refiere de que lo único que recuerda, porque ella es ingeniera y el papá también, jóvenes los dos, su primer hijito, y ella refiere de que se intoxicó con chocolate, que ella se intoxicó, se enronchó toda y fue al médico y el médico le recetó medicamentos y ella consumió esos medicamentos, ¿no? Pero no sabía que estaba embarazada. Y luego, cuando ya ella sabe, se entera que está embarazada, se cuida mucho, pero nuevamente vuelve a comer otro chocolate y se volvió a intoxicar. Entonces, allí le dieron también otros medicamentos, aún sabiendo que estaba embarazada. Es lo único que hay dentro de la historia, ¿no? Entonces se atribuye de que pudo haber sido el consumo de estos medicamentos, ¿no? Porque no había nada más en la historia. Y después ya tiene ahora dos niñas y aparentemente son niñas normales, salvo la segunda que tiene un pequeño retraso de lenguaje, pero es retraso de lenguaje, o sea, ahora ya está en terapia y si sigue siendo retraso de lenguaje no va a haber problema porque va a prosperar rapidísimo en cuanto comience a agarrar el lenguaje, ¿no? El problema es cuando se integran los tres, ¿no? Que no sabemos si es retraso de lenguaje, si es un TEL o si es un autismo, ¿no? Como les digo, si es un retraso de lenguaje no hay problema porque con terapia sale este niño, no hay problema. Cuando es un TEL demora un poquito más, ¿no? Y si es autismo, entonces ahí sí las cosas como que se complican un poquito más. Pero al inicio vamos a tener algunas confusiones, vamos a ver cuál es el problema, porque uno de los indicadores, como estamos viendo, es el lenguaje. Lo primero que nos vamos a dar cuenta es el lenguaje. O, por ejemplo, cuando son pequeñitos,
el papá o la mamá les hacen juegos y no los van a seguir. Entonces, esos son indicadores. Muy bien, entonces las causas pueden ser epigenéticas o pueden ser sociocinéticas hasta el día de hoy, ¿no? No hay una investigación que diga es solo genético o es solo sociocinético. Pero lo que sí podemos darnos cuenta hasta aquí, que miren, es mucho más la parte sociocinética que la parte epigenética. Lo epigenético nosotros no lo podemos cambiar, porque eso viene en nuestros genes, viene a través de nuestro ADN, ARN, eso no lo podemos cambiar, no lo podemos modificar, se modifica a sí mismo, ¿no? Dentro. Pero la parte sociocinética, miren cómo podemos, estando embarazada, tenemos que cuidarnos de todo esto de acá. No consumir nada, por más que tenga náuseas, por más que tenga malestares, por más que esté con la gripe, debemos de tratar, inclusive hay plantas, hay hierbas que también tienen que ver con el síndrome, ¿no? Con este trastorno del espectro autista. Entonces debemos de tratar de cuidarnos lo más que podemos, porque a veces, por ejemplo, nos habla del plomo, ¿no? De repente estoy embarazada, estoy feliz porque viene mi bebé en camino y entonces yo comienzo a arreglar todo, su cuartito y quiero que lo pinten y compro la mejor pintura y digo, quiero que lo pinten de esta forma y yo estoy ahí supervisando, pero no sabemos que esa pintura tiene plomo, ¿no? O estamos embarazadas y de repente usamos un lápiz labial que también tiene plomo, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser un lápiz labial baratísimo que podemos encontrar en el mercado, ¿no? Hay algunos chinos que están, pues, baratos, que te cuestan, no sé, pues un sol, 2 soles aquí en el Perú, pero también están en los productos que son caros. Por ejemplo, en Maybelline todavía tienen productos que tienen este plomo, esos que te duran, no solamente en Maybelline, porque no quiero hablar de marcas, pero hay otras también, pero esos productos que uno usa, que te duran 12 horas, 24 horas, tienen plomo. Y a veces la madre no lo sabe, ¿no? O de repente vivo cerca a un lugar donde cargan las baterías, ¿no? Eso también me va a hacer daño, ¿no? A mi bebé y no lo sé. Y de repente no tenemos por qué saberlo las mujeres embarazadas, ¿no? Pero nosotros, yo soy psicóloga, soy neuropsicóloga, nosotros, los que sabemos, los que estamos adquiriendo conocimientos, porque nos estamos capacitando, estas capacitaciones nos sirven de mucho porque vamos aprendiendo cosas nuevas, cosas que sabíamos, que nos habían contado, o cosas que ahora estamos confirmando que es cierto, o a lo largo de estos 3 días, de esta jornada de 3 días, con excelentes ponencias, nos estamos dando cuenta, si analizamos de que hay mucho más, es la parte social que va a dañar a este bebé, a estos niños que están en camino, ¿no? Y no nos damos cuenta. Entonces nosotros tenemos que ser esos agentes de cambio, que en cuanto veamos a una madre embarazada podamos ponerla en sobreaviso, ¿no? En decirles, no puedes consumir alcohol, ¿no? No que porque por mi cumpleaños o porque es Día de la Madre, una copita, no pasa nada. Pues sí, sí pasa. Sí va a pasar, sí va a producirles daño a estos bebés, ¿no? Al bebé de la madre gestante. O sea, ya a la madre gestante no le va a pasar nada, pero al bebé sí, va a tener muchos problemas. Estamos hablando del TEA, pero no solamente es TEA, ¿no? Podemos hablar del alcoholismo y cómo va a dañar a ese bebé. Podemos hablar de la diabetes, que puede ser genética, porque lo heredé de mis padres, pero que también puede ser sociocinética, ¿no? Que nace sano y yo por el apuro le mando la lonchera, le pongo galletitas, le pongo juguitos, le pongo todo este tipo de cosas que tienen preservantes, que tienen edulcorantes, que tienen muchos azúcares. Entonces vamos a cambiar a este niño, lo vamos a volver o diabético o lo podemos volver obesos y todo eso va a reestructurar, ¿no? Entonces es muy importante darnos cuenta de cuál es más potente algunas veces, ¿no? Algunas veces lo que más daño va a generar va a ser la parte sociocinética, no solamente en TEA, como les digo, ¿no? Entonces, lo epigenético no lo podemos cambiar, porque eso viene, como les digo, en nuestros genes, pero lo sociocinético sí, eso va a depender de nosotros y de que nosotros podamos informar.
¿no? Cuando llega una madre gestante aquí en el Perú, llega a la consulta porque está embarazada, pasan por una serie de programas que le da el Estado, ¿no? Pasa por medicina general, ginecología, pasa por odontología, pasa por psicología, ¿no? Entonces, pasa por todas las especialidades. Entonces, nutrición, que es muy importante, también pasan por ello. Entonces, cuando llega psicología, nosotros los psicólogos tenemos que informar, dar toda esta información para que esa mamá se cuide, porque hay madres que son muy jóvenes y que no se dan cuenta, que creen que ya están embarazadas y no pasa nada porque está dentro, pero no se dan cuenta de que todo el ambiente, ¿no? Que si consume cigarro o no consume, es una fumadora pasiva, también le va a hacer daño a ese bebé, ¿no? Entonces tenemos que ser esos agentes de cambio para que no haya muchos problemas en los niños, porque como hemos visto en ese cuadrito de la epidemiología, también se está dando o se da igual en otras enfermedades, en muchas enfermedades, ¿no? Yo que trabajo en la Universidad San Martín de Porres, soy docente ahí, les explico a mis alumnos, les hago que investiguen y hago que expongan estos temas, porque ellos son jóvenes y no lo saben y viven una vida a veces muy desordenada, ¿no? Entonces, les explico de que ellos tienen que ser agentes de cambio, ¿no? Y que nosotros, bueno, los psicólogos no es que vamos a aconsejar, nosotros somos compañeros de viajes. Yo te digo, yo hablo y de todo lo que hablo, pues algo te queda que te va a acomodar a ti, ¿no? Entonces, si quieres mejorar, tendrás que ser un buen escucha y recibir lo que a ti como persona te interesa y mejorar. Y si no, pues te mantienes en el mismo error y no pasa nada, ¿no? Porque es como que vas al médico, el médico te da los medicamentos para que mejores un simple resfriado. Y si no lo compras, no lo consumes, pues la próxima vas a ir ya por antibióticos. Igualito, ¿no? Muy bien. Entonces, en el hospital, trabajo en salud, en el Hospital Rebagliati, ahí soy neuropsicóloga, entonces trabajo en pediatría, en neuropediatría. Entonces también se ven muchos casos y la idea es de que nosotros hagamos una buena psicoeducación a la familia, ¿no? Que la familia nos entienda, porque si no nos entiende la familia, no, de nada sirve que nosotros nos esforcemos mucho y todo el equipo multidisciplinario. Muy bien, seguimos. Hay factores neurológicos cuando la madre está embarazada, les decía a nivel prenatal, perinatal y postnatales, ¿no? Se han hecho muchos estudios y se ven hasta los porcentajes. En el prenatal, quiere decir, cuando la mamá está gestando o cuando ya decidió quedar embarazada, hay riesgos prenatales de tipos médicos obstétricos, un 33%. Embarazos anteriores nulos también, miren cómo va aumentando un 24%. El tener 4 o más hijos con este trastorno también aumenta en un 24.2%. Que hayan tenido abortos voluntarios, un 30.3%. Miren, estos abortos involuntarios, el cuerpo es tan sabio, hay investigaciones que dicen de que cuando una madre gestante, normalmente tenemos cambios, pues, ¿no? Porque es una nueva vida, que es como si fuera un parásito sin serlo, que nos consume todo y por lo tanto tenemos que alimentarnos bien, no más, pero bien, ¿no? Para una alimentación sana, una alimentación balanceada, para que este niño vaya adquiriendo todo, porque nosotros quedamos debilitadas al final, ¿no? Que la dentadura, que nuestros huesitos, que se nos cae el cabello, quedamos debilitados. Entonces, dicen de que cuando uno tiene estos abortos involuntarios, debido a que tenemos muchas náuseas, debido a que estamos todo el tiempo enfermo, que todo el tiempo vamos al médico, dice que la naturaleza es tan sabia que cuando el bebé viene mal, trata de expulsarlo, ¿no? Entonces, y sí, mire, es cierto, ¿no? Por eso hay los abortos voluntarios en un 30.3%. Los métodos anticonceptivos, sobre todo los de barrera o los hormonales, miren, en un 54.5%. Por eso cuando ya decidan tener un bebé, retirarse los métodos anticonceptivos y esperar por lo menos que pase un año para que puedan
y quedar embarazadas, ¿no? Las infecciones urinarias, 48.5%, la gonorrea, el Tenemos 2 minutos para 48.5%, la edad finalizar. del padre. 2 minutos, perdón. Ya, entonces aquí les dejo perinatales también, ¿no? Los sangrados. En cuanto a los postnatales, tenemos que ver el Apgar, que si me dice que tiene 2 a los 5 minutos, pues eso es como muy bajito, ¿no? La detección temprana, les decía que es muy importante, ¿no? Porque básicamente está ligado íntimamente con la evolución clínica. El rol fundamental de todos los profesionales tiene que ser a un nivel primario, ¿no? Los profesores tienen que ser los llamados a poder detectar esos indicadores, porque según el DSM-5 recién vamos a detectar o vamos a diagnosticar a los 7 años, pero a veces vienen a la consulta y nos dicen, mi bebé tiene 2 añitos y me ha dicho que tiene autismo. Pues no, tiene indicadores. Tiene indicadores de autismo, pero no tiene todavía no podemos decir que ese cerebrito tiene autismo. ¿Ya? Entonces, para ello existen algunos instrumentos que aquí en la diapositiva están, por ejemplo, el MECHAN, que solamente son preguntas, se hacen check y hay algunas que vienen en rojo y si hay 2 es que es más probable que tenga el síndrome de autista, ¿no? Y si tiene 3 más, con mayor razón. Entonces, en todas las edades es muy importante, como le decía, coordinar, trabajar y hablar un mismo idioma para poder nosotros ayudar a estos niños, ¿no? No existe un tratamiento farmacológico porque el autismo no tiene cura, pero sí hay niños que son muy hiperactivos, hay niños que tienen algunos rasgos psicóticos, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, sí, para bajar esa agitación o irritabilidad, ¿no? Entonces, indicadores en la escuela, la comunicación, las relaciones sociales, la conducta, ¿no? Él no responde su nombre, algunos, le muestro algún objeto, por ejemplo, que tengo una pelotita, le muestro y el niño no lo va a seguir. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta de que este niño algo le está pasando, ¿no? En cuanto a la intervención en el autismo es una condición necesaria para que ellos puedan alcanzar una buena calidad de vida. Lo que se quiere es que estos niños alcancen un bienestar y tengan una buena calidad de vida. A eso tenemos que enrumbar o apuntar todos, ¿no? Entonces, cuanto más temprano se inicie con un tratamiento y el tratamiento tiene que ser intensivo, entonces este niño va a mejorar en cuanto a su pronóstico, en cuanto a su diagnóstico, va a mejorar considerablemente, ¿no? Pero cuanto más tarde va a mejorar un poco, pero es mejor a temprana edad, ¿no? Al año y medio, que muestran los primeros rasgos, ¿no? En la edad temprana, entre los 2, como le decía, 18 meses y 2 años, tardío como a los 5 años, pero es importante empezar ni bien, nos vamos dando cuenta que está teniendo algunos indicadores, ¿no? Entonces, el DSM-5 nos da los indicadores para nosotros poder decir, si este niño me parece que va a tener autismo, entonces lo ideal es empezar el tratamiento. Y no podemos hacer un buen tratamiento si no se integra todo, si no se integra a la familia y modificamos todo el entorno, ¿no? Entonces les decía que el abordaje tiene que ser multidisciplinario, la familia, el pediatra, el neuropediatra, la escuela, los neuropsicólogos, el psicólogo y los terapistas, que pueden ser no solamente de lenguaje, sino también físico, también ocupacional. Requieren de todo esto de abordaje, ¿no? Entonces, el mejor tratamiento, como les digo, para el autismo es el multidisciplinario. No existe un único tratamiento para todo. Ya, bueno, ya, ahí entonces, si ya no podemos seguir, ahí lo dejamos. ¿Sí? Ahí quedamos. Ya, muy bien. ¿Cómo están? Mi querida ¿Qué tal? profe, interesantísimo, Sí, disculpe, no hubiera podido. interesantísimo. La temática está realmente muy interesante, pero por asuntos de tiempo debemos continuar. Realmente esa Sí, la verdad que temática no tengo del el reloj. autismo, tranquila, mi profe, la temática del autismo es una temática que ha tenido una tendencia creciente. Y quiero rescatar de toda la ponencia de la doctora Dietrich, es que hemos visto un crecimiento de la población con espectro autista
Y ahí es donde la neurociencia, acompañada de la educación y otras disciplinas, de otras ciencias, han tomado todos estos aportes y nos han planteado una premisa, que es volver al principio. Muchas veces uno desestima el consejo de la abuela, el consejo del papá, todas esas precauciones que para este tiempo, para esta nueva generación, son consejos sin sentido, sin bases, y a través de la neurociencia nos estamos dando cuenta que esos consejos tienen mucha más trascendencia, mucho más efecto y sobre todo mucha más influencia si los aplicamos que si no lo hiciéramos. Entonces, mi profe, rescato ahí un punto importante, informar. Eso que ella comenta, que informa a las madres gestantes sobre el maquillaje, sobre los lugares, sobre incluso los olores. Ella habló que si nosotros pasamos por un lugar donde arreglan baterías, un olor, ¿cómo puede modificar el rasgo genético? Y puede ocasionar es un problema. Entonces, muy interesante, queremos ir con dos preguntas que tiene el público que me parecen relevantes y se las vamos a hacer mi profe para que usted nos las conteste. Nos cuentan, ¿se puede considerar con rasgos de autismo a un niño de 5 años que no habla con otros niños, pero sí con la mamá? Hay una característica especial. Repite lo que dice la mamá. Solo duerme, se tapa los oídos y no pide cosas. Entonces, un cuadro de este tipo se puede considerar como autismo. Pero interactúa con los niños. No, no interactúa con los niños, No solamente con la mamá, okay. Entonces, solamente con su mamá viendo. Y repite lo que la mamá dice, como si no tuviera una autonomía en el lenguaje. Es lo que entiendo. Claro, claro. Podría ser, pero como les dije casi a un inicio, recién nosotros a los 7 años podemos diagnosticar, recién a los 7 años, pero el DSM-5 nos da indicadores. Uno de los indicadores es el lenguaje, ¿no? Otro de los indicadores, ¿no? Y si solamente repite, porque acuérdense que hay como niveles, ¿no? Pues puede ser un leve, que puede ser un moderado, que podría ser un severo. Entonces, si acá tiene un poco de lenguaje, ¿no? Porque no sabemos cómo es ese lenguaje, ¿no? Porque puede ser, a veces la mamá, uno le pregunta, ¿y su niño habla? Sí, y nosotros le decimos, a ver, dime, mamá, dame leche, dame leche. Ya ves, sí dijo, pero es que la mamá está acostumbrada al oído, en su oído, cómo habla ese niño, ¿no? Entonces es diferente, pero para mí, si me dice eso, tiene un problema de lenguaje, está teniendo un problema de socialización, por lo tanto sería indicadores autistas, ¿no? Si tiene que los sonidos fuertes lo aturden, es otro indicador. Entonces sería bueno que lo llevara a primero pediatría va a ver los indicadores y lo va a mandar a neuropediatría recién nos lo reenvía a nosotros, a neuropsicología, y nosotros nos encargamos de hacerle una buena evaluación y sobre todo, tiene que ser especialista, porque ¿qué pasa si lo llevamos solamente, leo por ahí y dicen colegio que incluye terapias para niños autistas? No, pues, porque me puede utilizar terapias que le van a ser buenas para la parte educativa, pero no para la parte del espectro autista, ¿no? Entonces, a veces estamos teniendo esos problemas porque puede ser por la situación económica, ¿no? Y buscamos cosas más cómodas. Yo les sugiero que lo lleven definitivamente a un hospital de salud, ¿no? Del Estado, como hay aquí, que son más cómodos, ¿no? Si no pueden llevarlos a clínicas, qué sé yo. Pero sería bueno porque nosotros vamos a evaluar a este niño, ¿no? Con todas las herramientas que hemos adquirido en los estudios, porque nosotros estudiamos 5 años, más tu año de internado, más tu año de serum, más tus 2 años de universidad con la especialización. Entonces nos dan herramientas para que nosotros podamos hacer un programa específico para cada niño. No es que este programa de rehabilitación me va a calzar para todos, no, eso no pasa en neuropsicología, no pasa. Ok, perfecto. Mi profe, y una última pregunta. Listo, me cuenta una maestra y dice, yo no tengo niños con discapacidad, pues hijos propios, pero tengo en mi salón 5 estudiantes diagnosticados, además del resto del grupo. Entonces, una recomendación o de pronto un consejo, algo que se fuera de mucha ayuda a esta profe, porque no es fácil. Muchos años atrás yo tuve la experiencia de tener chicos diagnosticados en aula y es muy complicado. 2 y 3 diagnósticos distintos
y es muy difícil poder cumplir con la parte académica y ser también una ayuda y un puente para poder atender las necesidades de estos chicos. ¿Qué recomiendas tú? Claro, mire, lo que pasa también es de que en los colegios, ahora acá están los colegios inclusivos, ¿no? Que están dentro con los niños, entonces hay que saber cómo llevarlo. El colegio tiene que ponerles un auxiliar. Acá lo que hacen es les ponen un auxiliar para que vayan estos niños, no pueden ir al ritmo de los demás, por más que se le obligue, por más que se le exige, no se puede, porque su cerebrito no está maduro para ir de acuerdo a los demás, ¿no? Entonces, es como que un niño de, no sé, pues de 5 años que ya sepa leer, porque le han enseñado desde pequeñitos, entonces, pero no está maduro, ¿no? Entonces no va a poder ir acorde a los demás. En el caso de estos niños, sí, lo que tiene que hacer es ver la posibilidad de que haya un auxiliar que los ayude, o de lo contrario, hablar con los papás y que busquen un colegio con menos alumnado para que se dediquen a ellos. Si están ahí, quiere decir que son leves, entonces no pueden ir a un colegio especial, porque si no, se van a retrasar. Tienen que ir a un colegio particular, si pudieran, de menos alumnado para que su niño pueda avanzar y no descuidar jamás las terapias. Jamás las terapias, porque lo que necesitamos es que este niño, ayudarlos, si es en lenguaje, en habilidades sociales, pues ayudarlos a que mejoren esta parte de acá, pero también que se integren a la sociedad, que sean personas que puedan valerse de alguna manera, porque los papás no vamos a estar toda la vida. Entonces hay que ayudarlos, hacer un esfuerzo y ayudarlos, que es ahora. Ahora, mi profe, muchísimas gracias. Estas preguntas fueron muy puntuales y porque sabemos que necesitamos recorrer mucho camino, porque Sí, todavía. la educación, por lo menos en la mayoría de las escuelas, no se cuentan muchas veces con esos recursos y es muy complicado. Pero bueno, mi profe, gracias por tus respuestas, tus consejos, tu ponencia. Nos encantó haber compartido este espacio contigo y en nombre de AFP. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a este primer congreso de neurociencias. Me encantó, así que será hasta la próxima cuando ustedes gusten. Aquí estoy. Listo, de verdad Okay. queremos seguir contando contigo. Agradecemos muchísimo todo lo que hiciste, todo lo que nos enseñaste. Y bueno, entonces hasta Muchas la gracias. próxima. Gracias a Quedó ti. cortito, pero bueno, ya habrá tiempo para No te poder preocupes. Lo que vienen son congresos y eventos, así que no te preocupes. Ok, muchísimas Bueno, gracias.